A veces uno guarda ciertas historias, no porque duelan, sino porque nadie creería si las escuchara. Mi nombre es Rafael Mendoza. Tengo 88 años y por primera vez decidí contar lo que me sucedió en 1968 en las selvas de Vietnam. En aquella época, yo era apenas un muchacho de 19 años, enviado muy lejos de casa a pelear una guerra que ni siquiera era nuestra. No entendíamos bien por qué estábamos ahí, solo sabíamos que teníamos que sobrevivir. Yo era parte de una patrulla nocturna. Cada noche nos metíamos en la oscuridad sofocante de la selva, caminando en silencio, atentos a cada crujido, a cada sombra. El miedo era constante. No importaba cuánto intentara ser fuerte en Vietnam. Por la noche parecía tragarse la valentía de los hombres. Fue en una de esas madrugadas sin luna, en medio de la lluvia pesada, que todo comenzó. Estábamos avanzando por un pantano, cubiertos de lodo hasta las rodillas, cuando lo oí, un ladrido, débil, casi ahogado por la tormenta. Al principio pensé que era imaginación, o tal vez un truco del viento entre los árboles. Pero entonces lo oí de nuevo. Why? Me quedé parado, mirando alrededor, intentando identificar de dónde venía el sonido. El sargento susurró que siguiéramos adelante. Los ladridos no eran problema nuestro. Pero yo no pude. Algo dentro de mí me hizo salir de la formación, avanzar un poco, apartar ramas mojadas con las manos y entonces lo vi. En medio del lodo, encogido bajo un tronco caído, había un perro. Era pequeño, flaco, temblando tanto que parecía que se iba a deshacer. Su pelo era una mezcla de marrón y negro, tan sucio que apenas se podía ver el color verdadero. Tenía un corte feo en la pata trasera, y sus ojos, aquellos ojos, brillaban en un tono que nunca había visto antes. Me miró, sin gruñir, sin alejarse, como si ya me conociera. No pence. Solo me arrodillé en el lodo, extendí la mano y hablé bajito. Ven acá, amiguito. Ven acá. Demoró algunos segundos, pero se arrastró hasta mí, cojeando, y acostó la cabeza en mis piernas como si estuviera esperando ese momento toda la vida. El sargento bufó de rabia cuando me vio volver con el perro en los brazos. Te volviste loco, Mendoza. Eso va a traer a los Vietcongs, imbécil. Pero, por algún motivo que ni hoy sé explicar, no mandó que abandonara al perro. Tal vez vio algo en mis ojos, o tal vez, en el fondo, todo hombre en la guerra carga una nostalgia que no sabe explicar, y a veces necesita creer en algo pequeño e inocente para no perder el alma de una vez por todas. Puse al perro debajo de mi capa de lluvia. Se quedó ahí, quietecito, sin hacer un sonido, solo temblando contra mi pecho. Aquella noche, volvimos al campamento en silencio, y yo sabía que mi vida había cambiado. El perro comenzó a seguirme a todas partes. No ladró ni una sola vez. No causaba confusión. Era como una sombra en una parte de mí. La gente de la patrulla comenzó a llamarlo Amanecer, porque cada vez que él aparecía, sobrevivíamos una noche más. En los primeros días, la gente de la compañía arrugó la nariz ante la idea de tener un perro ahí en medio del desmadre de la guerra. Algunos decían que traería enfermedades, otros que atraería tiros, pero nadie podía negar una cosa: cada vez que Amanecer aparecía en la patrulla, nada malo sucedía. Fue rápido para que nos diéramos cuenta. Las noches en que él caminaba a nuestro lado eran más silenciosas, más ligeras. Era como si su presencia alejara el miedo, como si la propia selva tuviera más respeto cuando él estaba cerca. Yo lo cuidaba como podía, dividía mi comida a menos, y a veces hasta renunciaba a parte de mi ración para garantizar que él tuviera algo para comer. Lavaba la herida de su pata con la poca agua limpia que conseguíamos. Improvisaba curitas con pedazos de tela vieja, y lo más increíble era que Amanecer parecía entender todo. No lloraba, no se cuallaba, no hacía ruido. Se quedaba acostado a mi lado, alerta, con las orejas erguidas y los ojos atentos a todo. Era más que un perro era mi compañero, mi protector, mi último pedazo de casa en aquel infierno verde. Las patrullas continuaban. Cada noche, la misma tensión. Cada paso podía ser el último. Cada sombra podía esconder una trampa. Y siempre que el miedo amenazaba con dominarme, yo sentía Amanecer rozar mis piernas, silencioso como un fantasma amigo. Una vez,
Durante una caminata nocturna, se detuvo de repente. Se quedó inmóvil, los pelos del cuello erizados. Miró fijamente hacia un matorral tenso frente a nosotros. No lo dudé, susurré al pelotón que se detuviera, y nos quedamos ahí, parados, atrapados en el tiempo. Fue entonces que oímos un clic, un pequeño, casi imperceptible sonido de metal mina terrestre. Si Amanecer no se hubiera detenido, habríamos pisado justo encima de ella. El sargento, que antes me insultaba por haber traído al perro, me miró con una mezcla de miedo y gratitud. No necesitó decir nada. A partir de aquel día, nadie más cuestionó a Amanecer. Pasó a ser parte de la compañía. Nuestro centinela silencioso. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses, la guerra parecía interminable. Pero Amanecer siempre estaba ahí. Y con él, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo sobre sobrevivir. Era sobre proteger también. Él me daba un motivo para levantarme de la cama sucia todas las mañanas. Me daba fuerza para seguir Parracrier Q. A pesar de todo, aún había bondad en el mundo. A veces, sentado a la orilla de la fogata, mirándolo dormir enroscado cerca de mí, me preguntaba de dónde había venido. ¿Quién lo había dejado ahí, herido, perdido en medio de la selva? ¿Y por qué, entre tantos hombres, me había elegido a mí? Nunca encontré respuesta. Y para ser honesto, creo que ni quería. Aceptaba su presencia, como se acepta un milagro sin cuestionar, sin exigir explicaciones, solo con gratitud. Solo que, como todo en la guerra, la paz nunca dura mucho. Y yo aún no lo sabía. Pero la noche más difícil de todas se aproximaba. La noche en que tendría que elegir entre mi vida y la de Elan. La noche comenzó diferente. El viento soplaba más fuerte, y había un olor extraño en el aire. No era lluvia, ni pólvora, era presentimiento. Estábamos en misión de reconocimiento al norte de Seúl, en GTR, una área densa de maleza y extremadamente silenciosa. Demasiado silencio para aquel lugar. Cuando la selva se silencia, es porque algo se está moviendo por dentro de ella. Amanecer andaba pegado a mis piernas, pero con el cuerpo más tenso que lo normal. Sus orejas no paraban, moviéndose como antenas, rastreando sonidos que ninguno de nosotros podía oír. La patrulla seguía lenta, cada uno en su punto, ojos barriendo la oscuridad, dedos firmes en el gatillo. Y entonces él se detuvo de la nada. Se quedó inmóvil, con el cuerpo agachado, como una flecha a punto de ser lanzada. El sargento susurró que continuáramos, pensando que era solo una maña más del perro. Pero yo conocía a Amanecer. Sabía leer su cuerpo mejor que cualquier mapa. Me agaché y toqué su dorso. Estaba temblando. De repente, se lanzó hacia adelante. A toda velocidad. No ladrón, no gruñó. Solo desapareció en la maleza en segundos, como si estuviera yendo detrás de algo o alertando a alguien. Antes de que pudiera reaccionar, se oyó el primer disparo. Y después, el infierno comenzó. Fuimos emboscados por una tropa vietnamita que estaba camuflada esperándonos. Tiros vinieron de todos lados. Explosiones sacudían el suelo. La selva se volvió un caos de luz, ruido y sangre. Corrimos a protegernos detrás de un pequeño morro de tierra, pero 3 hombres fueron alcanzados antes de que consiguieran moverse. Las comunicaciones fallaron. Estábamos solos. La patrulla estaba cercada. Y yo solo conseguía pensar en Amanecer. Él había intentado protegernos. El sargento me dio órdenes de retroceder por un lateral mientras el resto del grupo mantenía fuego de cobertura. Conoces esta maleza mejor que nadie, Mendoza. Ve e intenta llamar refuerzo. Ve ahora. Corrí, me arrastré por lodo, sangre, hojas rasgadas, oyendo gritos detrás de mí que jamás olvidaré. Corrí hasta que mis piernas fallaron, y fue cuando lo vi. Amanecer, acostado con una pata ensangrentada, jadeante, pero vivo. Estaba a pocos metros de uno de los soldados caídos. No había duda, había corrido directo para alertarlo, y probablemente le salvó la vida, al costo de la propia. Me arrodillé al lado de él, saqué mi cantimplora y mojé su boca. «Quédate conmigo, compañero. Por favor, quédate conmigo». Sus ojos aún estaban abiertos, débiles pero firmes, como si dijeran, «Tienes que irte». Pero yo no pude
No podía dejarlo ahí. Me levanté con él en los brazos. Pesaba más que nunca, o tal vez era el dolor tirándome hacia abajo. Avancé como pude, tropezando, tambaleándome, sangrando de un corte en el brazo, pero sin soltarlo. Los tiros parecían lejos ahora. Mi foco era uno solo: sacar a Amanecer de aquel maldito lugar. Después de una hora arrastrando nuestros cuerpos por la maleza, encontré un punto de extracción que había sido combinado. Disper la bengala. Minutos después, helicópteros cortaron el cielo. Fui rescatado con él en los brazos. Me desmayé en el momento en que las puertas se cerraron. Desperté días después en un hospital de campaña. El médico me contó que yo estaba con fiebre alta, deshidratado y que casi me habían perdido. Pero solo pregunté una cosa. El perro sobrevivió. Él dudó y después movió la cabeza. Ansi está estable, pero perdió mucha sangre. Nunca vimos nada igual. Él te salvó. Hijo, cerré los ojos y lloré. Por primera vez desde que la guerra comenzó. Pasé semanas en el hospital de campaña. El cuerpo demoraba en curarse, pero era el alma la que más sangraba. Acostado en aquella cama dura, rodeado por el olor a desinfectante y el lamento de los otros heridos, el tiempo parecía andar en reversa. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la selva, a los gritos, al momento en que pensé que no vería más el sol nacer. Pero había una cosa que me mantenía entero. Al amanecer, él se quedaba ahí en el hospital, acostado al lado de mi cama, aún con la pata vendada, aún con la respiración jadeante. No se movía de mi lado. El médico dijo que, en los primeros días, Amanecer se rehusaba a comer o beber lejos de mí. Tuvieron que traerlo hasta mi cuarto para que él mejorara. Y cuando me vio despertar, solo apoyó el hocico en mi mano y cerró los ojos, como quien dice, a misión cumplida. Yo acariciaba su cabeza todos los días, con la poca fuerza que tenía. Hablaba con él como si fuera mi hermano, mi confidente. Y él oía, siempre en silencio. Siempre ahí. Los otros soldados comenzaron a tratar a Amanecer como un héroe. Trajeron huesos, pedazos de carne, hasta un collar improvisado hecho con tiras de cuero. Hasta los médicos, hombres acostumbrados a endurecer el corazón para aguantar tanto sufrimiento, pasaban y sonreían cuando lo veían. Él era diferente. No era solo un perro, era un símbolo de lealtad, de coraje, de amor incondicional. Cuando finalmente me dieron de alta, me dieron un ultimátum: podría volver al servicio activo, sin el perro, o aceptar una dispensa médica para regresar más temprano a casa. No lo dudé, firmé mi dispensa en el mismo instante. No había más guerra para mí. La verdadera batalla que tenía que luchar era mantener aquella pequeña vida que había salvado la mía. Organizaron nuestro transporte hasta la base aérea. Allá, comenzaron otra lucha en convencer a los oficiales de permitir que Amanecer embarcara conmigo. Por las reglas, estaba prohibido. Animales no podían ser llevados a casa junto con los soldados. Pero yo no acepté el no como respuesta. Expliqué, imploré, mostré las cicatrices, conté lo que aquel perro había hecho. Y, al final, un capitán, también mexicano de sangre, se compadeció. «Usted dice que él salvó su vida, Mendoza», preguntó. «No solo la vida, señor. Salvó lo que restaba de mi alma». El capitán sonrió de lado, firmó un papel cualquiera y dijo: «Entonces él va con usted». Fue así que Amanecer se volvió el único pasajero de 4 patas de aquel vuelo de vuelta a casa. Yo me senté con él a mi lado, en el fondo del avión, todo el tiempo con la mano sobre su pelo caliente, oyendo su respirar tranquilo en medio del ronquido de los motores. Cuando aterrizamos en suelo mexicano, una nueva etapa de nuestra vida comenzó, pero no todo el mundo estaba preparado para entender la historia que traíamos marcada en la piel y en el corazón. Volver a casa debería ser un alivio. Pero la verdad es que, después de la guerra, hasta lo que es familiar parece extraño. Llegamos al pequeño pueblo donde nací, en una mañana caliente y polvorienta. La vieja plaza aún estaba ahí, con sus bancas de hierro oxidadas y el kiosco torcido, que parecía haber envejecido más que todo el resto. Mi madre me esperaba en la puerta de casa. Cuando me vio bajando de la camioneta del ejército, soltó la escoba que sostenía y corrió hasta mí, con el delantal
aún amarrado en la cintura. Me abrazó tan fuerte que pensé que iba a quebrar mis huesos ya tan frágiles. Y lloró. Lloró todo lo que había guardado en silencio en los meses que estuve lejos. Lloró por los miedos, por las cartas no respondidas, por las noches en vela. Y yo lloré, junto, abrazado a ella, sintiendo su olor a ropa limpia y café recién hecho. Percibí cuánto había cambiado y cuánto nunca más sería él mismo. Amanecer se quedó parado a pocos pasos, observando todo con aquellos ojos atentos. Mi madre se alejó un poco, secándose el rostro en la orilla del delantal, y lo miró. ¿Es suyo? Es más que eso, madre. Él es parte de mí ahora. Ella sonrió y extendió la mano. Amanecer, como siempre, entendió. Se aproximó despacio, olió sus dedos y aceptó la caricia. Fue ahí, en aquel instante simple, que supe que él estaba realmente en casa. En los primeros días, fue difícil adaptarse. Las personas en el pueblo me miraban como si yo fuera un extraño. Hablaban bajo por las esquinas, cuchicheaban, evitaban mis ojos. Tal vez pensaban que yo había traído la guerra conmigo. Tal vez era solo miedo de lo que no se entiende. Algunos se quejaban de Amanecer. Decían que era sucio, que era peligroso, que podía esparcir enfermedades. Mal sabían que él era más limpio y más noble que mucha gente por ahí. Hubo un momento en que pensé en partir, en agarrar mis pocas cosas, poner a Amanecer en el camión y desaparecer en la carretera, en busca de algún lugar donde pudiéramos recomenzar sin miradas de juicio. Pero fue mi madre quien me detuvo. Usted luchó tanto para volver a casa, mi hijo. No va a dejar que lo expulsen con palabras vacías. Me quedé, por Amanecer, por ella, por mí. Empecé a trabajar en el campo, ayudando a los vecinos a arreglar cercas, a cuidar de los animales, a hacer pequeños arreglos, y cada día, Amanecer estaba conmigo, corriendo entre las plantaciones, ayudando a reunir el ganado perdido, alertando sobre serpientes escondidas en el sendero. Con el tiempo, la gente empezó a cambiar. Primero, dejaron de desviar la mirada. Después, empezaron a saludar de lejos, hasta que un día, una señora me llamó para ayudar a arreglar el porche de su casa. Amanecer fue conmigo. Claro, y fue ahí, en el porche, mientras yo martillaba tablas, que un niño pequeño se acercó, le extendió un pedazo de pan duro al perro y sonrió. Amanecer aceptó el pan con la delicadeza de un lord, y el niño se rió. Una risa leve, pura, como el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Así fue como todo empezó a cambiar. La gente aprendió a aceptar a Amanecer y, a través de él, a aceptarme también a mí en donde quiera que yo fuera. Él iba conmigo, y donde él era bienvenido, yo también lo era. Con el tiempo, pasé a ser conocido como el soldado que trajo al perro de la guerra. ¿Y saben qué? Nunca me había sentido tan orgulloso de un título. La vida, poco a poco, fue volviendo a tener un ritmo que yo podía llamar normal. Nos levantábamos temprano a Amanecer Guayou para trabajar en el campo, ayudar a los vecinos, o simplemente caminar por los caminos de tierra que atravesaban el pueblo. Los niños empezaron a acercarse primero. Venían tímidos, escondiendo risitas detrás de los árboles, hasta que un día, una de ellas, una niña de trenzas largas, tuvo el valor de agacharse frente a Amanecer y abrir los brazos. Él, como siempre, entendió. Fue hacia ella con calma, apoyando el hocico en sus pequeñas manos. Después de eso, se convirtió casi en una atracción de la plaza. Las madres sonreían cuando veían a sus hijos jugando con el perro que, meses antes, había sido tratado como una amenaza. Ni yo solo observaba. De algún modo, ver a esos niños corriendo detrás de Amanecer me curaba de algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Amanecer se adaptó a la vida rural como si hubiera nacido para eso. Protegía a las gallinas de los zorros. Ayudaba a reunir a los bueyes extraviados, y tenía un extraño talento para encontrar cosas perdidas en herramientas, ropa llevada por el viento, hasta niños distraídos que se perdían en los senderos del monte. Empezó a ser llamado el perro del amanecer por todo el mundo. Decían que traía suerte, que quien se cruzara con él temprano por la mañana tendría un día bendecido. Yo no lo desmentía. Sabía, mejor que nadie, el poder silencioso que aquel perro cargaba. Con el tiempo, mi nombre también volvió a tener un lugar en el pueblo. Dejé de ser el muchacho extraño de la guerra para ser el Rafael del perro mágico. Trabajaba duro, ayudaba donde podía,
y aprendí a sonreír otra vez. Una sonrisa tímida, cargada de nostalgia, pero verdadera. Y por la noche, antes de dormir, me sentaba en el porche de casa, con amanecer echado a mis pies. Nos quedábamos mirando el cielo oscuro, salpicado de estrellas, escuchando al viento cantar entre los árboles. Era en esos momentos de silencio que yo más sentía la dimensión de lo que habíamos vivido juntos. No era solo gratitud, era algo mayor. Un tipo de amor que solo nace cuando dos vidas se salvan mutuamente. Pero el tiempo, ese viejo ladrón silencioso, también pasaba para él en poco a poco. Empecé a notar los cambios. Amanecer corría menos, dormía más. Su pelaje, antes brillante y lleno de vida, ganó manchas grises en envejecían así como yo, y la idea de perderlo me asustaba más que cualquier recuerdo de explosiones o tiros. Yo sabía que aquel compañero de jornada no estaría a mi lado para siempre, pero también sabía que, mientras estuviera aquí, haría valer cada minuto. Fue por eso que empecé a registrar nuestros días. Compraba cuadernos viejos en la ciudad y anotaba pequeñas historias. El día en que Amanecer salvó a un pollito perdido, la vez en que asustó a una serpiente que se enroscaba cerca de un niño, el momento en que quedó inmóvil durante una tormenta, protegiendo con el cuerpo a una camada de gatitos en historias simples, pero para mí eran epopeyas. Cada página era una promesa de que, incluso cuando él partiera, su historia nunca sería olvidada. No sabíamos cuánto tiempo aún tendríamos, pero a esa altura no importaba. Lo que importaba era que, después de tanta guerra, después de tanta pérdida, yo había encontrado algo que muchos hombres pasan la vida entera buscando: paz. Y ella tenía 4 patas, ojos atentos y un corazón mayor que cualquier campo de batalla. El tiempo, que antes parecía correr a pasos largos, ahora caminaba despacio, casi arrastrado, pero cada día dejaba sus marcas en Amanecer. Los pelos plateados se esparcían por todo su cuerpo. Las patas, antes firmes y ligeras, ahora vacilaban al levantarse. Sus ojos, aquellos ojos llenos de luz y mundo, empezaron a perder el brillo, quedando opacos, casi melancólicos. Aún así, él insistía en acompañarme. Cuando yo salía a cuidar de la plantación o visitar a algún vecino, Amanecer se arrastraba detrás de mí, aunque cada paso fuera un esfuerzo. A veces yo lo tomaba en brazos, un peso que mis brazos viejos ya apenas aguantaba menos, y caminaba despacio para que él sintiera el viento en el rostro, el olor de la tierra mojada, el calor del sol. Hacíamos eso juntos, hasta el fin. Recuerdo una mañana en especial. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados, y la niebla se arrastraba sobre los campos como velos de algodón. Me senté en el porche, como siempre, con Amanecer echado a mis pies. Él respiraba despacio, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Tomé uno de los cuadernos viejos y empecé a leer en voz alta. Era una historia simple, la primera vez que él salvó a un niño en el pueblo, al encontrar a una niña que se había perdido en medio de la plantación de maíz. Mientras yo leía, vi la cola de Amanecer golpear levemente el suelo a un golpe débil, pero lleno de significado. Él aún oía en él, aún entendía, y en aquel pequeño gesto me dijo más de lo que cualquier palabra podría. Los vecinos empezaron a aparecer más, trayendo pedazos de carne, paños limpios, palabras de consuelo disfrazadas en conversaciones banales. Ellos sabían, todos sabíamos, era cuestión de tiempo. Aquella tarde, me senté al lado de él, sin libros, sin prisa, solo con la mano apoyada en su lomo frágil. El sol se ponía despacio, como si también quisiera prolongar el momento. Y fue entonces que sentí. Su cuerpo se relajó de un modo diferente. Miré hacia abajo y encontré sus ojos cerrados, una expresión serena en el rostro. Pasé la mano por su cabeza, acariciando suavemente. Gracias, mi amigo. Susurrean por todo. Amanecer soltó un último suspiro, leve como una brisa, y partió sin dolor, sin miedo, como vivió en silencio, pero dejando marcas profundas. Me quedé allí por horas, sin moverme, dejando al tiempo hacer su trabajo, dejando al luto venir en olas lentas. No lloré de inmediato, demoró días para que las lágrimas vinieran, y cuando vinieron, no fue de tristeza, fue de gratitud por haber conocido
la lealtad pura, por haber sido amado sin reservas, por haber aprendido que, a veces, en medio de la guerra más cruel, la vida aún puede plantar flores inesperadas en el suelo destruido. Al día siguiente, cavamos una pequeña fosa debajo del gran roble en la entrada de la propiedad. Enterré a Amanecer con su collar de cuero gastado y uno de los cuadernos que escribí para él. Planté flores alrededor y creé una pequeña placa de madera hecha con mis propias manos. Anaquí, descansa Amanecer, guardián de mis días y salvador de mi alma. El tiempo pasó. El roble creció aún más fuerte, como si las raíces se hubieran alimentado no solo de la tierra, sino también de la historia que enterramos allí. Las flores que planté alrededor de la pequeña lápida de Amanecer se esparcieron sin control. Un jardín entero nació allí, aunque yo nunca haya plantado nada más. Era como si él aún estuviera cuidando de todo. El pueblo no olvidó. Hasta hoy, dicen que quien pasa temprano por el camino de tierra, ve, a veces, una sombra corriendo entre los arbustos, siguiendo a los viajeros, protegiéndolos silenciosamente. Algunos juran haber oído pasos leves detrás de sí, incluso cuando estaban solos. Yo sonrío cuando escucho esas historias, no digo nada. Pero en el fondo, yo sé, Anel aún está aquí. Los años continuaron su curso, inexorables. Mis cabellos se volvieron blancos. Las manos callosas empezaron a temblar. Los pasos fueron siendo más lentos. Pero cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, voy hasta el roble. Llevo una taza de café caliente, una para mí y una que dejo al borde de la lápida. Me siento allí y converso. Cuento cómo fue el día anterior. Hablo de las novedades del pueblo. Recuerdo viejas historias que él ya debe saber de memoria. A veces leo para él, en voz alta, como hacía en las noches de guerra. Otras veces, apenas me quedo en silencio, oyendo el sonido de las hojas moviéndose en el viento, y en ese silencio siento su presencia, tan real como en los días en que caminaba a mi lado. Los niños que un día jugaron con Amanecer hoy ya son adultos. Algunos aún vienen hasta mí, trayendo a sus hijos para conocer al viejito que tenía el perro mágico. Muestro la lápida. Cuento la historia, y veo en los ojos de los niños el mismo brillo de maravilla que veía en la mirada de Amanecer cuando él corría libre por la plaza. Es así que él continúa vivo, no en recuerdos tristes, sino en historias que se cuentan de generación en generación. Historias de coraje, de amistad, de amor incondicional. Historias que atraviesan el tiempo. A veces, me pregunto si, cuando llegue mi hora, él estará esperándome. Imagino que sí. Imagino que, en el lugar para donde vamos después de esta vida cansada, existe un sendero de tierra, con campos verdes de un lado y de otro, y que en algún punto de ese sendero, Amanecer estará allí, sentado con la lengua afuera, la cola moviéndose, listo para correr hasta mí. Y esta vez, a nadie nunca más va a separarnos. Con el pasar de los años, aprendí a vivir con la ausencia física de Amanecer, pero había días en que la nostalgia golpeaba más fuerte, días en que me despertaba esperando oír sus patitas en el suelo de madera, o en que, sin pensar, dejaba un pedazo de carne caer al suelo durante el almuerzo, esperando que él viniera a buscarlo. Pequeños gestos que el cuerpo guarda, incluso cuando la mente ya sabe que el tiempo se llevó a quien amamos. Esos días eran silenciosos, y el silencio pesa. La edad me alcanzó de verdad. Los dolores se volvieron constantes. La memoria, a veces, fallaba. Había días en que olvidaba dónde había dejado el sombrero, o llamaba a los niños del pueblo por los nombres equivocados, mezclando pasado y presente. Pero una cosa yo nunca olvidaba: el camino hasta el roble. Ni siquiera en los días en que mal conseguía caminar sin mi bastón, yo dejaba de visitar a Amanecer. Era como una brújula interna que siempre me llevaba hasta el... Me sentaba a la sombra del viejo roble, respiraba hondo, cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos me envolviesen. Las patrullas nocturnas en la selva, el olor de la tierra mojada, la sensación del hocico de él tocando mi mano sudada, todo volvía. Y por algunos instantes, yo era joven otra vez. Las personas del pueblo empezaron a preocuparse conmigo. Usted debería ir a vivir con su sobrino en la ciudad. Don Rafael necesita cuidados. No puede quedarse solo aquí. Yo apenas sonreía. Ellos no entendía. Yo no estaba solo.
Mientras amanecer descansase debajo de aquel roble, yo tendría compañía. Mientras sus historias viviesen en los cuadernos viejos que guardaba con tanto cariño, él estaría allí. Y yo necesitaba quedarme. Allí era nuestro hogar, nuestro último campo de batalla, nuestra última trinchera, a nuestra eternidad, en una tarde de otoño, con el viento cargando las primeras hojas secas de la estación. Me senté una vez más a la sombra del roble. El sol se ponía despacio, tiñendo todo de dorado. Sostuve mi viejo sombrero en el regazo y cerré los ojos. Sentí el calor suave del sol en el rostro. Oí el susurro de las hojas. Y, por un breve momento, juro que oí también pasos leves en la hierba, como si alguien estuviese llegando. No tuve miedo, ni tristeza, apenas una paz tan profunda que era imposible poner en palabras. Sonreí y en mi corazón supe y en la hora estaba próxima. Pero esta vez yo no partiría solo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó como siempre. La campana de la iglesia tocó a las 6. Las mujeres abrieron las ventanas para dejar el olor del pan recién horneado escapar por las calles. Los niños corrieron por la plaza, con sus risas resonando entre las casas antiguas. Pero para mí, el día ya era diferente. Desperté antes del sol. Vestí mi camisa más simple, me calcé las botas gastadas, me acomodé el sombrero sobre la cabeza. Tomé uno de los cuadernos que siempre llevaba conmigo, aquel donde había escrito la última historia sobre amanecer, y salí caminando despacio en dirección al roble. El cuerpo dolía más que de costumbre. Las piernas parecían hechas de plomo, pero cada paso era leve, como si yo no estuviese yéndome, sino volviendo a casa. Llegando a Ali, me senté en el banco de piedra que los muchachos del pueblo habían construido para mí meses antes. Miré hacia el tronco ancho, las raíces fuertes, las hojas que danzaban con el viento, y sonreí. Abrí el cuaderno y empecé a leer en voz alta. Mi voz era ronca, entrecortada, pero cada palabra cargaba el peso y la belleza de una vida entera. Leí sobre la noche en que encontré amanecer en el barro, sobre la emboscada sobre el viaje de vuelta a casa, sobre los días simples, los milagros pequeños, las caminatas silenciosas. Leí hasta donde las palabras permitieron. Después cerré el cuaderno. Lo dejé cuidadosamente apoyado sobre la lápida, junto a un pequeño ramo de flores del campo. Y entonces, apenas esperé, el viento soplaba, cálido y dulce. El olor de la tierra mojada subía del suelo. El cielo encima de mí parecía más ere que nunca. Cerré los ojos y por un instante oí nuevamente aquellos pasos leves, conocidos, aproximándose por el sendero. Sentí el hocico frío tocando mi mano. Oí el susurro de las hojas como un murmullo cariñoso. Y entendían, era hora. Dejé mi cuerpo relajar. Dejé la respiración partir. Dejé mi alma seguir el camino que amanecer había guardado para mí. En el pueblo dicen que, en aquella mañana, el viento sopló diferente. Algunos juran que vieron dos siluetas caminando juntas por el camino de tierra, lado a lado en un viejo de sombrero gastado y un perro de cola moviéndose. Otros dicen que oyeron risas a lo lejos, como ecos de un tiempo que no se fue de verdad. Y yo creo, porque sé, la guerra nos cambió, el dolor nos moldeó, pero fue la amistad, fue el amor incondicional de un perro perdido en una madrugada lluviosa, lo que salvó lo que aún quedaba de lo mejor en mí. Y ahora, juntos otra vez, seguimos caminando, sin miedo, sin prisa, hasta el amanecer.